quiso hacer el movimiento más grande para muchachos y muchachas de todo el mundo. Él únicamente quiso que las niñas y los niños de su Inglaterra, no del mundo, de su Inglaterra, fueran tan felices como sus hermanos y él durante una infancia que fue hermosísima, que no es precisamente el estudiante modelo, porque como sabemos, el caballero se escapaba de la escuela cuando realmente quería aprender y se iba a cazar conejos o a bañarse al río o cualquier otra cosa, que fue la que le dio lo que hoy conocemos como un aprendizaje significativo, aquellas cosas que queremos aprender como personas. Entonces, con estas ideas, Baden-Powell se hace grande y regresa, después de muchos años de ser militar, a su Inglaterra. ¿Qué se encuentra? Lo tenemos entonces en la segunda, en la siguiente lámina. Anita, él lo que llega es a una Inglaterra empobrecida por los primeros albores de la sociedad industrial. Una Inglaterra que había perdido la condición agrícola, que poco a poco aprendía o crecía en un entorno urbano desordenado y lleno de injusticia social, que fue lo que se encontró, en donde las mujeres y los niños en particular tenían condiciones de inferior calidad de vida, lo que hoy conocemos como con ese concepto, calidad de vida, que no existía en los tiempos de Baden-Powell, porque igual las cosas cambian, los conceptos cambian, y aquí entonces, en tiempos de Baden-Powell, ¿qué es lo que Baden-Powell hace? Ponerse a escribir para que sus ideas le puedan llegar a los muchachos. Y Anita, aquí podemos avanzar. ¿Qué tenemos entonces para avanzar? Que él escribe en una revista que se llamaba Fogata algunas ideas. El dibujo que ustedes ven ahí no corresponde específicamente a la revista Fogata, sino a una de las grandes propuestas que ya después de esta Fogata él hizo y que está plasmada en su documento de escultismo para muchachos y que es esencialmente una gran lección, su lección de vida. Es que todas las dificultades se pueden vencer, que para una persona que asume los retos del movimiento no hay nada imposible. Incluso hay otra hermosa dibujo de Baden-Powell, estos son dibujos de él, en donde él quita la palabra o el prefijo im a la palabra imposible para que quede lo posible. ¿Esto qué ocurrió? Bueno, que muchos chiquillos comenzaron a comprar aquella revista y la revista se convierte entonces en un atractivo para muchos muchachos que poco a poco le comienzan a pedir a aquel autor de los artículos más de las propuestas que él hacía. ¿Cuál fue el resultado? Lo tenemos en la siguiente lámina. Lo que ocurrió entonces es que Baden-Powell poco a poco, a partir de lo que los muchachos que no eran scout, es decir, los muchachos que eran lectores de la revista le estaban pidiendo más. Él entonces estructuró lo que en principios él denominó el método scout y era una forma de trabajo particular para desarrollar esto que fue el primer campamento del mundo desarrollado en 1907 en la isla de Brownsea y particularmente en la que intervinieron 4 patrullas, las famosas chorlitos, lobos, etcétera, y que desarrollaron un campamento de unos cuantos días, de 6 días, al final de los cuales se desarrolló lo que llamamos un acecho, uno de los juegos nocturnos típicos de los scouts o de la tropa, para ponerlo en la sección donde esto se desarrolla. Y un muchacho asaltó a Baden-Powell. Él, que era el maestro de los acechos, fue asaltado por un muchacho. Entonces él dijo, esto realmente tiene función. Y ahí comenzó en 1907 la estructuración de todo este proceso que hoy denominamos el movimiento para jóvenes más grande del mundo. ¿Qué hizo Baden-Powell después de aquel agosto de 1907? Lo que sigue, se fue a su casa y comenzó a poner sus ideas en un libro que llamó Escultismo para Muchachos o Scouting for Boys, que fue un documento que apenas salió en 1908 a circulación, comenzó a tener una gran demanda. Al principio se vendieron más de 100,000 ejemplares y aquel libro que podemos hoy comprar todos o buscar en la internet como Escultismo para Muchachos, también fue traducido rápidamente en más de 25 idiomas, incluyendo el español. Y esto permitió que aquellas acciones, ahí tenemos una tropa de 1913, que hacían los muchachos, llegaran rápidamente a todo el mundo.
El documento ven que es de 1908 y él más o menos entre el 2000, en 1908 y el 16 escribe casi todas sus cosas. El manual para Robert, que se llama Robertismo hacia el éxito, salió un poco después, pero durante ese tiempo él produjo mucho. El movimiento llegó a Costa Rica antes de 1915, porque si ya para 1915 teníamos las tropas constituidas, pues posiblemente llegó unos años antes. Entonces, ¿cuál era la primera propuesta de programa educativo que tenía el muchacho? Le damos un clic para verla. Era esencialmente esta. Yo que he tenido una formación de lobatero, lo que más tengo en casa son documentos de manada. Entonces, mucha de la construcción que he tenido para hoy está enfocada en lobatos, aunque es exactamente lo mismo para todas las secciones. Esencialmente, el manual de lobatos de Baden-Powell fue publicado en 1916 y la propuesta educativa, es decir, lo que hacen los muchachos, él lo estructuró en lo que él llamó dentelladas. Como podemos ver en esta fotocopia de esta página del manual, escrito o traducido al español, ahí tenemos la octava dentellada. Y la octava dentellada nos permite ver que muchas de las cosas originales de Baden-Powell están aún presentes. Ahí tenemos la octava dentellada, que se llama Accidente en el Niágara. Entonces, él comienza a contar una historia. Cuando visité el Canadá hace algunos años, etcétera. Esta historia que está abajo es lo que hoy seguimos desarrollando en el programa educativo con el nombre de fondo motivador, es decir, una historia, un cuento, una anécdota, lo que fuera, que provocara que el muchacho actuara hacia las cosas que implicaban la dentellada. Y entre la frase octava dentellada y accidente de Niágara, ustedes pueden observar algunas cosas específicas que el muchacho tenía que desarrollar para dar la octava dentellada. Igual, en el caso de los scouts tiene pruebas. Entonces, podría decir un número determinado de pruebas. Nos devolvemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos en el muchacho, en este caso, para la octava dentellada del manual de manadas, era que él conociera esta historia del accidente de Niágara, como ustedes pueden ver, que practicara algunos nudos que también vienen en el manual, que supiera algo de natación, esencialmente las cosas básicas, la boya y este tipo de cosas cuando uno empieza a nadar. El otro que supiera el concepto del hombre de mar, que conociera el tema de Jack, que él viene ahí mismo, la historia, y que hablara de la cueva de lobos y de la cueva de los lobatos. Entonces, en esencia, el primer programa educativo que nosotros tuvimos era mucho eso, una acción a la que llevábamos a los muchachos que estaba compuesta, motivada por un fondo y además compuesta por una serie de acciones. El muchacho tenía que desarrollar su trabajo con nosotros a partir de acciones. Seguimos. De esta experiencia, pues bueno, tenemos los antecedentes locales. Nosotros tenemos en Costa Rica la presencia del movimiento Scout ya formalmente en 1915 y el de las guías en 1920. Repito, y como persona que soy del área de ciencias sociales, para que para que hoy se pueda reconocer que en el 15 y en el 20 había evidencias a través de periódicos o cualquier otro documento de que eso estaba aquí, en realidad todas estas cosas, tanto el escultismo como el gredismo, llegaron antes. Sobre todo porque a nosotros nos da porque las cosas son oficiales cuando hay algo parecido a lo que nosotros hemos creado como una asamblea. Entonces, ¿cuándo se creó un sindicato? ¿El día que lo firmaron en la Asamblea Legislativa o desde que empezó el movimiento por los derechos 5 o 7 días, años antes? Lo importante para todos nosotros es que durante todo ese tiempo, de 1915 hasta el 76 y de 1920 hasta el 76, las propuestas del movimiento Scout y del movimiento Guía eran básicamente las que provenían de la Oficina Scout Mundial, para el caso del escultismo, o de lo que anteriormente era y hoy es la Asociación Mundial de Muchachas Guías y Guías Scout. Pero en 1976, cuando desarrollamos la integración de estas dos organizaciones en una sola, y ahora vamos a ver algunos aspectos históricos de por qué eventualmente fue en 1976, no antes, que comenzamos a crear nuestra propia propuesta de programa educativo. Y algunos de los que estamos aquí, algunos han sido parte siempre de la organización, otros, como en mi caso,
apenas en 1980, es decir, 4 años después me estaba incorporando y me correspondió mucha de esta construcción. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa? También otro elemento importante en el mundo. En ese mundo donde la propuesta inicial de Baden-Powell, tanto para las guías como para los scouts, apoyado junto con otras personas como su hermana en el caso de las guías o una serie de caballeros en la misma Vera Barclay en el caso de los scouts, lo importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se configura una nueva manera de armar el mundo, cada uno de los países, algunos de los cuales anteriormente formaban parte de un imperio, comenzaron a interesarse en temas específicos. Y estos temas específicos de cada uno de los países comenzaron a hacerse presentes en el programa educativo. Tenemos un par de ejemplos que mostramos en la siguiente lámina. Por ejemplo, temas tan importantes como la paz, la salud pública o el ambiente, que no eran tan puntuales en la propuesta original de Baden-Powell, porque en 1907 no se hablaba de esos asuntos. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos de desarrollo humano sostenible. Esto es un concepto de finales del siglo XX. Si se lo queremos reclamar a Baden-Powell, muy difícil que lo tenga, aunque su propuesta sea absolutamente humanista. Hay dos ejemplos de cosas importantes que llegaron al movimiento como parte de toda esta preocupación de países por temas ligados completamente al contexto de cada uno de los países. En las guías tenemos todo el tema del SIDA y ahí tenemos incluso una insignia mundial provocada por ellas. ¿Por qué? Bueno, porque el tema del VIH, cuando aparece en los años 80, una de las poblaciones más afectadas son las mujeres, que resultaron contaminadas por sus esposos que tenían prácticas sexuales fuera de la pareja. Y ahí obviamente pues hay todo un conflicto del ámbito femenino en el cual las guías entraron con un liderazgo importante que ayudaron a detener y a obviamente proteger vidas en buena parte del mundo. En el caso de los varones, uno del ejemplo, ninguno, esos no son los dos únicos, hay muchos. En el caso de los varones está el tema del ambiente. Y aquí tenemos la famosa insignia mundial del ambiente que sale en los años 70, en Europa en particular, provocado por todo el interés de países europeos sobre el ambiente. Una cosa que, por ejemplo, para beneficio de Costa Rica, terminó desarrollándose en lo que los ticos denominamos ecoturismo, que ha sido la fuente de ingresos que le permitió a la sociedad costarricense hacer una economía muy fuerte después de que el café, que fue la economía de los años del siglo XIX y principios del XX, fue poco a poco erosionada. Entonces aquí tenemos estas cosas, ¿verdad? Lo importante es que el contexto enriquece el programa educativo. Continuamos. En Costa Rica, ¿qué estábamos mientras tanto haciendo? Hay un concepto interesante, muy, muy interesante. La organización nuestra entra en vigencia en 1976, pero además es creada por una ley de la República. Es una organización de las pocas que existe en el mundo constituida por una ley. A propósito de la ley, al final de las sesiones vamos a hacer algunos comentarios, pero específicamente en relación a la ley, ¿por qué? Porque hoy meteríamos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley y puede salir cualquier cosa. En 1976 había gran preocupación en el país de que la educación fuera paulatinamente constituida de una manera distinta a como nació en 1869 y particularmente que en los espacios educativos podamos compartir todas las personas, especialmente la primera gran cosa que había que cambiar era que las mujeres y los varones pudiéramos recibir educación primaria y secundaria en espacios compartidos. Y claro, todo este pensamiento de integración de las mujeres con los varones favoreció a que dos organizaciones como las anteriores a las nuestras, la Asociación Scout y la Asociación Guía, pudieran crearse en una sola, pero además contar con el respaldo sólido del Estado costarricense que tenemos nosotros como organización, que no lo tienen todas las organizaciones del mundo. Nosotros somos la única organización en Costa Rica por ley de la República. Eso no es el caso de la mayor parte de las organizaciones del mundo, donde efectivamente la presencia del movimiento en algunos casos es por una causa legal y en otros casos por un accidente más bien de carácter social.
Seguimos. Ahora, es importante de que durante ya este avance de siglos, cuando ya nos arribábamos al año 70, 75 y tal, nos aproximábamos a dos elementos muy importantes en la historia del movimiento. Especialmente nos acercábamos a el 75 aniversario del movimiento Scout. Ustedes tienen ahí una de las insignias que fue la adaptación de la insignia original, en este caso porque el país que la hizo tiene sus colores, pero que esencialmente es esa insignia. Entonces, cuando ya el movimiento se acercó al 75 aniversario en 1982, hay enorme preocupación por transformar y por ajustar el movimiento a los tiempos que son posteriores a la posguerra, pero además que ya son de un gran enriquecimiento cultural, industrial, etcétera, a finales del siglo XX. Y la misma preocupación se encontraba propuesta de parte de las guías, que querían abandonar cada vez una propuesta que era originalmente de un pensamiento muy masculino hacia toda la evolución del pensamiento de la mujer que se produjo a lo largo del siglo XX. Y hoy las guías poseen una propuesta muchísimo más alineada a las preocupaciones de la mujer que a las preocupaciones en generales de la infancia, porque es un movimiento femenino. Continuamos. Entonces, queríamos compartir otro par de cosas. Como parte de esos cambios que les estoy comentando en los 70, los franceses o un grupo de franceses empezaron una investigación que quedó plasmada en este libro que los invitamos a leer, porque este libro que se llama Baden-Powell hoy, lo que hace es una relectura de Baden-Powell en los años 70 y la realidad que ya marcaba el fin de siglo. Estamos hablando de un libro que tiene 50 años, es decir, este debería llamarse Baden-Powell ayer, pero es uno de los pocos libros que hizo una relectura de lo original hacia un cambio. Esto comenzó que en Costa Rica en particular comenzáramos a modificar paradigmas. Y bueno, algunas de las personas que estamos hoy en la sala fuimos parte de este proceso. Costa Rica empezó, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica empezó a hacer su propia propuesta educativa. Ahí ustedes tienen el ejemplo del folleto que generamos en la Comisión Nacional de Lobatos de entonces. También hay uno para Tropa, hay uno para UAC, en fin, sale la propuesta educativa original. Es más, desde el punto de vista del programa auténtico costarricense, la UAC es la que tiene el programa inicial auténticamente costarricense, tanto que incluso la misma UAC solo en Costa Rica existe en Zurich y solo en Costa Rica existe en UAC Zurich. En todos los demás países del mundo hay algo parecido, pero ese es un programa que nació completamente en Costa Rica. Después de esa propuesta, todas las demás secciones comenzamos a trabajarlo. Ahí les ampliamos un poquitillo más la gráfica para que la puedan ver. En realidad, la propuesta estaba planteada desde un área, entonces teníamos 6 áreas. Esta área que estamos ahí es lo que llamábamos el área de escultismo y teníamos esencialmente propósitos, cosas que queríamos que el muchacho lograra y algunos elementos de la dentellada. Por ejemplo, en el caso concreto, tenía el muchacho que hacer lo que se menciona ahí en las condiciones de A, B y C. Y a la derecha de ese cuadro estaban anotaciones, qué sé yo, que esto se recomendaba que se hiciera en un campamento o que para eso se recomendaba que se visitara un parque nacional, cosas de ese estilo que eran como simples recomendaciones del dirigente o que para tal efecto le podía servir tal material que se encontraba en tal lugar. Esta es en esencia ese cambio. Entonces, en 1980 que nosotros comenzamos a tener nuestra primera propuesta educativa. Estas propuestas educativas fueron enriquecidas con el aporte de muchas personas que vinieron a ayudarnos. En ese tiempo, Costa Rica era la sede de la conferencia interamericana la oficina de Scout Interamericana estaba en San José, particularmente estaba bueno, en un tiempo estuvo más aquí en el centro y al final de su etapa estuvo en Coronado. Después de Coronado se pasó a Chile y de Chile recientemente se pasó a Panamá, bueno, ni tan recientemente, pero se pasó posteriormente. Ok, esto es un cambio de paradigmas. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta educativa? Ven que son varias, que Costa Rica ha tenido en escena muchas propuestas educativas. Después de esta época, continuamos, Anita.
Después de esta época, entonces, viene el gran interés en los años 90, a principios de los 90, mucho a partir de una conferencia que es la única conferencia Scout interamericana que hemos tenido acá en Costa Rica, que se desarrolló en 1992, en donde comenzó a interesarse porque hiciéramos una sola propuesta interamericana, en particular una propuesta Scout, que es la que sigue de alguna forma privando en la propuesta educativa que nosotros tenemos en Guías Scouts de Costa Rica. ¿Cuál era la intención de esta propuesta? Podemos verlo en el siguiente cuadro. Aquí la propuesta esencial se llama MACPRO y consiste en el método de actualización permanente del programa educativo. En estos círculos que están unidos a través de estas flechas, ustedes podrán reconocer que esto es el ciclo de programa. Sí, porque el MACPRO crea el ciclo de programa. El ciclo de programa no es un compromiso administrativo para que una sección funcione. No, el MACPRO es a través del ciclo de programa, el método de actualización permanente del programa educativo, que parte del amarillo, un diagnóstico, en donde nos lleva a un juego democrático y en el juego democrático las muchachas y los muchachos dicen lo que quieren vivir en el programa, que si quieren una actividad, que si les gustó lo que hemos hecho en los últimos meses o no. Con esto, las personas que estamos a cargo de la sección, en algunos casos somos dirigentes, en otros son los mismos muchachos, desarrollamos la propuesta o el ciclo para el siguiente proceso que se pone en ejecución, como lo podemos ver en la parte inferior izquierda, y tenemos una evaluación permanente. Y como sabemos, una reunión que hemos desarrollado el día sábado anterior, el mismo sábado, ojalá, tenemos que observar qué funciona, qué no funciona, qué tenemos que cambiar. El MACPRO no ha sido bien entendido. Este es uno de nuestros principales retos y algunos de los dirigentes que lo hemos aplicado adecuadamente estamos completamente seguros que el programa es de absoluta calidad, porque siempre damos aquel programa que los muchachos quieren, sin salirse del gran marco que es el movimiento Gay Scout, porque particularmente si un muchacho no quiere la ley, no la quiere completa, es decir, no le voy a quitar la palabra trabajador a la ley porque alguien lo quiere ser trabajador, no, 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 usted se casa con todos los 10 puntos de la ley o va a tener que buscarse otra organización. Eso es así de crudo, sí, es así de crudo, porque cualquiera de nosotros, los que estamos hoy enlazados, hemos hecho de manera voluntaria la ley y la promesa, esta ley y esta promesa, ¿verdad? Y el macro, el método funciona a partir de la adhesión voluntaria a todo esto, que no es digamos, la intención básica de esta sesión, pero que hay que tener en claro, porque realmente la actualización permanente del programa educativo tiene que ver más con qué quieren los muchachos, qué quieren vivir los muchachos y la habilidad que tenemos las personas adultas de crear esa experiencia para los muchachos. Anita, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en este caso la propuesta de Macro fundamentalmente está organizada por lo que conocemos, lo que se llaman las ramas, aquí en Costa Rica les llamamos secciones, los menores, los intermedios y los mayores, y está organizada la propuesta a partir de edades. Hemos denominado infancia media, infancia tardía, pubertad, pubertad tardía, adolescencia y juventud, y esencialmente, ¿qué pretende la propuesta? Que visualizada la persona desde 6 áreas, corporalidad, creatividad, etcétera, la persona desarrolle un objetivo terminal. Son los objetivos grises que están en la columna de la derecha y que son esencialmente los de la juventud, en nuestro caso, la comunidad de guías mayores y rovers. Y los que estamos en las etapas anteriores, lo que hacemos es ir encaminando hacia esa transformación. Pasamos entonces, Anita, a la siguiente lámina, porque, bueno, ¿y qué pasa con las guías? ¿Cuál es el producto de las guías? El que acabamos de ver es esencialmente el producto de los Scouts para América Latina y que Costa Rica firmó o se adhirió en 1996. En el caso de las guías empiezan con un proceso que las llevó hacia finales del siglo a esta propuesta que se llama Preparada para Aprender, Preparada para Liderar. Y es una propuesta muy linda, mucho más rica en algunas cosas, que esencialmente de lo que parte de conceptos educativos muy contemporáneos, en donde la persona está preparada para aprender y que al aprender crece y al crecer está preparada para liderar. Las guías están apoyadas en un método
que se expresa ligeramente diferente al nuestro y del cual incluso hemos sacado algunos elementos. Podemos verlo. El método de las guías que apoya esto plantea básicamente que es un aprendizaje en grupos pequeños, no es patrulla, son grupos pequeños, aunque el concepto es igual. Que cada muchacha trabaja su propio camino y a su propio ritmo, que el aprendizaje por la acción es privilegiado para el desarrollo del programa, que hay una conexión fuerte con los demás y una conexión fuerte con mi mundo, es decir, el contexto donde está cada una de las chicas. Es lo mismo que Baden-Powell propuso en 1907 para la Inglaterra que se encontró destruida después de que él regresó. Entonces, con toda esta información, queríamos seguir a este camino que hemos tenido. Algunos retos. Vean, implementar todas las acciones necesarias que hagan posible que nuestra dirigencia desarrolle las competencias que le permitan implementar adecuadamente el programa educativo. Ese es nuestro gran, enorme reto. En algún momento ha habido una transformación de cursos, en algún otro momento se considera que esos cursos no han resultado tan impactantes como se quería. Lo que hemos hecho particularmente desde el año pasado fue convocar a algunas otras personas que ayudaran a reconstruir el proceso y esperamos que muy pronto podamos lanzar una nueva propuesta de cursos para que en modalidades distintas, algunos aprendemos en lo presencial, es mi caso. Algunos aprenden de manera virtual, como estamos hoy, y otros aprenden de modo a distancia, que no es lo mismo. Y otros más pueden aprender por sí mismos con mecanismos creados. Son 4 formas que vamos a estar aplicando y poco a poco estaremos aplicándolas. ¿Para qué? Para lograr ese método que parte de la adhesión voluntaria de la promesa y que interconecta todas estas 8 cosas, incluyendo la participación estimulante de las personas adultas. En la organización, uno de nuestros principales problemas hemos sido los adultos, que no hemos logrado entender cómo aplicar el MAC-PRO para que lo que hagamos no sea lo que nosotros creemos que hay que hacer, sino aquello que está demandando el muchacho y que nosotros tenemos que hacer una muy difícil lectura, pero es posible hacerla, para ver qué es lo que quieren y cómo hacemos que esas cosas que quieren sea posible. Continuamos. El otro de los enormes retos, ¿es vigente o no es vigente el programa? Sí. Si es vigente, el programa parte de que hay un propósito. El propósito del movimiento es uno solo y no se varía. El año pasado incluso tuvimos una modificación de POR y algunas cosas como el capítulo primero no se modifican porque están en consonancia con la ley y porque además tienen que ser modificadas por una Asamblea Nacional. Hay una finalidad específica que conocemos, un método que acabamos de revisar, por lo menos visualmente, el sistema de progresión personal al que apelábamos antes, donde un chico está en una sección, está viviendo una etapa según su edad cronológica y mental, porque son cosas que tenemos que adaptar. El otro, hay áreas de crecimiento que está trabajando, como espiritualidad o sociabilidad. Hay objetivos de formación específicos. Nuestros objetivos no apuntan a una acción, dicen qué es lo que se quiere. Yo siempre subrayo uno que me encanta en el área de creatividad de la manada, que dice, quiero aprender algo nuevo. Y ese algo nuevo es algo tan maravilloso porque es algo nuevo. Y yo cuando he tenido novatos conmigo, hace rato que no llamo manada, pero de repente las cosas que los chicos quieren aprender son totalmente innovadoras para mí, pero es lo que quieren aprender. Entonces el reto para mí es, bueno, ok, ¿qué hacemos para que esto? Porque bueno, a veces de repente me dicen que quieren aprender a cocinar. Eso para mí es muy sencillo de resolvérselos. Pero cuando vienen y me plantean una cosa que es completamente innovadora para mí, es un gran reto para el equipo de dirigentes en la transformación de poder hacer que eso esté presente en el programa y que él logre el objetivo, aprender algo nuevo. El diseño de las actividades que se quieren alcanzar para el objetivo. Yo quise mostrar esta foto, me puse a buscar muchas fotos entre todas las que encontré en internet y esa me encantó porque este muchacho que ya tiene sus años sigue llevando sus 2 máximos reconocimientos que lo ligan a etapas donde ya él no está.
la infancia y la pubertad. Si la llevas porque se siente orgulloso, y ahí, si se siente orgulloso, es porque su crecimiento en esas edades, el crecimiento de él, no lo que el movimiento hizo con él, no, no, lo que él logró a través del movimiento es absolutamente satisfactorio. Es una propuesta que está vigente. Lo que se hace en Guadalupe no necesariamente hay que hacerlo en Guanacaste, aunque los dos empiecen con G. Lo que se hace en Heredia no se hace exactamente igual que en la zona sur o en la zona norte. Es decir, cada uno de los grupos de muchachos es el que nos va dando en esta propuesta de programa educativo que sin transformar el propósito y el fin y el método, logramos hacer una transformación radical. Continuamos. El otro elemento es que una cosa que no podemos omitir es la siguiente. Nuestras vivencias son diariamente actividades educativas y en la vivencia de la actividad educativa hay una vivencia de reflexión. La fogata y la diversión sí, pero tiene que estar acompañada de, ok, ¿qué aprendimos? ¿Qué sacamos? ¿Qué rescato yo? En un rato Patricia Fallas mucho nos va a ayudar también a entender algunas de estas cosas. La colecta, qué bien, qué maravilloso, pero no me quedo en la colecta. No es pasar todo el día bajo el sol 300 horas. No, no. El tema es cómo crecí yo, qué siento yo, qué se mueve en mí cuando colaboro con una causa como esta, que puede ser otra muy diferente. Anita, y aquí el MACPRO es una realidad permanente. Yo tengo ahí a una de las personas que posiblemente más aprecia de la organización. No está con uniforme, está con su blusa roja. Ella se llama Gregoria y en la organización le decimos Goyita. Goyita hace programa educativo de manera permanente, lindo, interesante, en este caso con chicas de un hogar en donde ellas viven básicamente con tías en Punta Arenas. Goyita ha hecho un enorme trabajo, es insignia de madera en Surí, porque igual en el grupo 58 de Barranca durante muchísimos años fue la dirigente de la UAC. Pero igual, el MACPRO es una realidad permanente también para la tropa guía del grupo 19 o para cualquiera tropa que le pongamos ahí. Esa foto me apareció en internet. Igual puede ser cualquiera de las secciones y cualquiera de los grupos. Anita. Entonces aquí, señoras y señores, por ejemplo, hoy tenemos el reto de regresar. Eso es un contexto. Y en la parte derecha ustedes tienen el reto. Hay que aplicar protocolos. Los de la organización, los del Ministerio de Salud, los que marca la municipalidad donde estamos nosotros viviendo, los que establece la Organización Mundial de la Salud, y ahí les podemos seguir agregando. Esencialmente tenemos que buscar la protección de los muchachos que trabajan con nosotros, de sus familias, de los vecinos. Tenemos que hacer un programa sin contacto y además con distanciamiento. Qué difícil. En una organización donde siempre el abrazo, el saludo, el beso ha estado presente, vernos ahora y regresar con distanciamiento. El domingo anterior compartí con el grupo 21 el regreso el grupo 21 en San Ramón, y una de las cosas que más duras para los muchachos fue que no pudieron hacer lo que han tenido ganas de hacer desde hace rato, que es saludarse como se saludan los muchachos. Ok, por ejemplo, hoy nuestro programa educativo, ¿cómo puede estar creado? Los grupos que están volviendo, la recomendación que hagan actividades por seisena, patrulla o equipos, en donde allí la voz del dirigente sí nos alcanza, porque en una manada de 24 muchachos, distanciados cada uno a 1,80 m, es más de una plaza de un lugar, y yo no sé si la voz de algunos de nosotros alcanzará para que en un círculo con esas dimensiones nos escuchen. Manualidades, acertijos, juegos de inteligencia, los juegos de Kim, el desarrollo de retos de especialidades. Es decir, hay un abanico tan grande de posibilidades para hacer las actividades educativas. No vamos a poder jugar esos juegos donde el cuerpo y el contacto son determinantes. Tendremos que desarrollar actividades físicas, sí, claro, pero que nos permitan cumplir una cosa con la otra. ¿Posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ya hay grupos que han regresado. De hecho, a propósito de regreso, no es obligatorio regresar, no, no. Los chicos, el programa que queremos aplicar se aplica de esta manera. Anita. Y aquí, jóvenes, esencialmente, el gran otro reto que tiene Costa Rica
es que tenemos que hacer un programa para el siglo que estamos viviendo. Y yo quise poner ese mapa de Costa Rica porque ese mapa retrata todos los cantones y realidades de Costa Rica. El programa que hemos tenido hoy no necesariamente está pensado en eso. Pero además puse esa foto de esa mamá porque ahora que estamos empezando a construir una propuesta educativa, es para esos chicos que están empezando a nacer. Porque la experiencia que nos deja todos los que hemos participado en transformaciones de programa educativa es que esto no se logra en un año. Es más, la impresión de manuales y la producción de insignias se puede llevar meses, más de un año incluso. Entonces, vamos a comenzar a construir una propuesta para los chicos que están naciendo. Y esta propuesta hará en 5 o 7 años o 4, pero no tanto es para los nuestros. Sí, quizá la propuesta de Suri es para los lobatos actuales. Qué difícil prever cómo van a ser los adolescentes que hoy son niños. Y bueno, eso es un reto de la organización en el cual estamos trabajando algunas personas y que ustedes lo están haciendo porque participando en este seminario también nos permiten recabar visiones de el reto que tenemos. Anita. El gran reto que tenemos cada uno de nosotros, ser insignia de madera. Y ser insignia de madera no es portar los tacos. Ser insignia de madera, más que eso, es hacer una renovación constante de mi conocimiento para que mi conocimiento le permita a las muchachas y a los muchachos tener el programa educativo de calidad. Algunos de nosotros ya contamos años. Yo he sido dirigente de manada por muchos años y en el mismo grupo puedo haber tenido 20 o 25 manadas, porque cada vez que llega un muchacho, ese muchacho impacta la manada y esa manada se transforma y ya no es igual a la de hace un año. Y es un reto constante en el que tenemos que estar las personas que hemos asumido esta maravillosa misión que rezábamos en la oración. Esta misión maravillosa que le hemos aceptado a Dios y que hemos podido hacer de la mejor manera. Hemos hecho este recorrido y creo que es el momento entonces para que podamos hacer lo que nos dice la siguiente lámina. Conversemos. Y aquí tenemos ya varias listas de preguntas. ¿Cierto, Gustavo, Anita, Samuel? Sí, sí, Fran. De hecho que acá, acaba de preguntar don José Rodríguez, ¿verdad? Como no sé si fue más un comentario, dice, si hubo deserción con la virtualidad, ¿habrá también deserción con la presencialidad? Ya que muchos que no podrán hacer lo bueno que antes se hacía, esto es un cambio, es un camino muy difícil. Sí, es un camino difícil. A ver, siempre va a haber deserción. Perdón, siempre lo va a haber. No podemos ampararnos en eso. También habrá muchos muchachos que se van a incorporar. Hemos hecho un par de programas bueno, no, hicimos 4 programas con la ayuda de Manfred y de otra gente como Andrea, y me acuerdo que también estuvo María José en Canal 13, y a raíz de eso hubo un enorme interés de comunidades y muchachos por incorporarse al movimiento. Entonces, ¿que vamos a tener deserción? Sí, siempre vamos, sí, eso sí. Que tenemos que enfrentarla, y sí. Hay muchos muchachos que no quisieron estar con nosotros durante este año, que básicamente algunos grupos, porque no todos, abrieron actividades en Internet. Otros van a regresar y otros les va a querer seguir, eh, les va a encantar seguir manteniéndose en esa propuesta educativa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí ya ahora sí, están por acá preguntando. Allá hay lluvia, Gustavo. Sí, ya ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Dice, bueno, esta es la de don Rodrigo, de don José. Y vamos a ver, la que sigue sería, vamos a ver por acá. Doña Ana Isabel Solano dice, si entendí bien, un chico puede portar su máxima condecoración en la sección siguiente, en todas sus actividades. En principio no. En principio no, como está propuesto es que cuando el chico pasa a la siguiente sección, ya no la va a llevar.
yo mostré esa foto porque esa foto el chico está llevándola y si la lleva es porque quiere llevarla. Posiblemente el jefe del grupo le habrá tenido que llamar la atención. En realidad, el muchacho es del muchacho, ¿verdad? Es más, quiero compartir que algunos de mis sobrinos han sido lobos rampantes, guarias moradas o trébolos dorados y cuando se casaron dijeron, no, 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 papito, ese cuadro no se toca de aquí porque los tienen todos enmarcados en su sitio. Son cosas que el muchacho ha ganado. Entonces, creo que hilar en qué puede llevar y qué no puede llevar no es lo fundamental con el debido respeto. El tema es, bueno, además, en algún momento de su vida, si las llevan, no las llevan permanentemente. ¿Por qué? Porque además son cosas frágiles. Es como los que hemos sido condecorados, andar la condecoración todos los fines de semana, es una cosa que en algún momento puede ser que la condecoración se quede botada en el caño, porque no son cosas tan sólidas como para cargarlas. Posiblemente de esa ha sido una actividad, yo no conozco el contexto en el que ese muchacho lo llevó. Rescaté la idea porque si el muchacho lo decidió llevar es porque él está orgulloso del programa que le brindaron sus dirigentes en la etapa donde lo llevaron. Ok, perfecto. Por acá hay otra pregunta. Dice, la presencialidad, dice, vamos a ver, la presencialidad con distanciamiento compromete más a los papás que apoyan el movimiento y la participación de sus hijos. Por eso les estamos pidiendo, como uno de los requisitos de regresar, que las personas responsables de cada muchacho deben firmar un consentimiento, ¿verdad? Deben firmar un consentimiento porque de igual manera que lo hacen para que los muchachos regresen a la escuela o al colegio, no están obligados a regresar. Las personas que hoy están en las aulas es porque sus papás o sus mamás o ambos o su abuela o quien es el tutor les ha autorizado. Entonces sí, efectivamente hay un compromiso de la familia, un compromiso que compartimos con la familia. Perfecto. Por acá hay otro comentario. Dice que la mejor comunicación es el boca a boca, a partir de lo que iba cada uno en el reencuentro. Sí, desde luego, eso sí ha sido interesante. El boca a boca es lo que llamamos, eso es muy fuerte, ¿verdad? Lo que yo les comento a ustedes de manera personal va a tener eventualmente más influencia que lo que hace un mensaje publicitario. El fin de semana que acompañé al grupo 21, no regresó todo el grupo, regresó una representación de cada sección. Precisamente el grupo 21 también quería un poco eso, de que ellos, los mismos muchachos, le contaran a los demás lo que vivieron para que fueran preparando y que todo el grupo comenzara a construir lo que ahora tiene que construir para el momento en que estén todos los muchachos y muchachas del grupo juntos en los diferentes lugares de San Ramón donde ellos se reúnen. Correcto. Aquí doña Claudia, bueno, esa era la pregunta, el comentario de doña Claudia. Don Miguel Alfaro dice, es difícil, pero tenemos que verlo como un reto, aprender de ello. Sí, y la mejor manera de aprender es escuchar. Es escuchar. Yo les voy a contar una pequeña anécdota. Alguna vez, como lobatero, tardé meses en organizar una reunión para que le pudiéramos quitar la piel a Cherecán. No saben ustedes cuántos meses, hasta ir a un potrero, conseguir los permisos, permitir que los papás dejaran que los chiquitos entraran, bueno, todas esas cosas. Y cuando llegamos, estábamos en los juegos y le dijimos a un chiquillo, mira, fulanito, vaya hasta allá y observe si está Cherecán. Y llegó y observó y me dice, Aquela, venga. Y entonces yo le seguí el juego y llegué y lo que había detrás no era Cherecán, era una vaca pariendo que se convirtió en la reunión, porque es más, ellos mismos se preguntaban cosas acerca de cómo es que nacen y si yo nací así, etcétera, etcétera. Y se convirtió en una de las experiencias de aprendizaje más hermosas de esos chicos. Y no fue lo que yo preparé por meses, que era la cacería de Cherecán con disfraces y con todo lo demás. Entonces aquí el tema es, hay que estar listo, estar preparado, escuchar, atender y ver que eventualmente las oportunidades que se nos presentan son maravillosas y que son de una experiencia eh, enriquecedora para cada muchacho. Eso, ¿qué quería yo? ¿Llamarlos y que no vieran eso? ¿O aprovechar eso para que el aprendizaje de ellos fuera mucho más interesante? Así es.
Fran, por acá dice Katia, lo más importante y muchas veces bien difícil es que los adultos entendamos que el movimiento es para los niños y jóvenes. Para ellos nació y hacia ellos se debe desarrollar. Algo muy interesante, yo siempre cuando he sido formador, nuestra infancia ya pasó. Yo amo mi infancia, desde las etapas, además yo soy el hermano menor de mi familia y soy un bebé chineado. Yo he sido un bebé chineado por mis hermanos y por supuesto que adoro mi infancia, pero mi infancia está pegada, es mía. La que yo tengo ahora que hacer que sea feliz es la de los chicos que tengo enfrente. Y con toda aquella emoción de mi infancia o de mi adolescencia o tal, uno puede ayudar a construir, pero ellos no tienen que recorrer mi camino, tienen que recorrer su propio camino. Y lo que yo tengo que hacer es encenderles el foco para que no se tropiecen, para que tengan su mejor infancia y cuando lleguen a ser grandes como nosotros tengan recuerdos tan gratos o más gratos que los que algunos de nosotros conservamos en el corazón. Así es. Frank, pregunta aquí Paul Salazar, dice, buenas noches. La unión del guidismo y el del escultismo es algo que no hay en muchas regiones. En nuestro caso, al día de hoy, ¿tenemos el programa balanceado o tenemos alguna de los dos con más fuerza? Bueno, nosotros, como yo les decía hace un rato, la propuesta educativa nuestra se basa más en la propuesta educativa que la organización Scout adoptó en 1996, pero se ha enriquecido muchísimo. Por ejemplo, todo el tema de las insignias mundiales, algunas de las cuales fueron desarrolladas por mujeres costarricenses, como Libre de Ser Yo, han beneficiado a muchas chicas del mundo y son proyectos que se siguen impulsando. El Día del Pensamiento, una gran acción que tenemos nosotros, resultado del maravilloso trabajo de las guías, que tenemos que llegar a hacer una propuesta más equilibrada. En realidad tenemos que llegar a hacer una propuesta que satisfaga los intereses, las necesidades de la juventud costarricense del siglo XXI, aprovechando las bondades de todos los espacios creados de las diferentes organizaciones, en este caso Guías y Scouts del Mundo, que es donde nosotros estamos adscritos. Me queda como un minuto, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice por acá José Rodríguez, la presencialidad es un reto, estoy de acuerdo, pero la capacitación de los dirigentes debe de ser en forma paralela para que puedan afrontar el reto. Bien, yo Estamos les voy a contar preparados algo. Ajá, que si para estamos llevar a preparados, cabo esta capacitación. nos estamos preparando. ¿Por qué? Porque hemos tenido que hacer transformaciones. Hay un equipo de gente, como todos los facilitadores que ustedes han tenido y van a tener durante estos días, que hemos venido poniendo pensamiento para que muchas cosas se transformen. Esperamos que los resultados comiencen a aflorar próximamente. Pero yo voy a contarles otro detalle conmigo, y perdonen que es mi historia y que es la única que tengo. Yo soy insignia de madera, yo recibí mi insignia de madera en Lobatos en 1985, en una actividad muy linda, con todo el abrazo y todo lo demás. Pero yo digo que yo soy insignia de madera gracias a un campamento que tuve con la manada, en que nos fuimos a Coronado y nosotros llegamos el jueves y ese jueves en este país empezó una llovedera como resultado de un ciclón que nadie esperaba y los lobatos, Racha y yo nos quedamos sitiados en una finca en Coronado donde no había ni siquiera posibilidad de acercarse por la lluvia, era una sola cortina durante horas. Entonces, tuvimos que hacer una transformación tan grande en aquel galerón donde compartimos con los chicos para que estuvieran seguros, calientes, bien alimentados, en donde ni siquiera pudo llegar todo el equipo de apoyo que llegaba segundos después, que todos quedamos sitiados. Racha y yo quedamos con los chiquillos sitiados jueves, viernes, hasta el sábado, que la condición de clima de este país permitió que pudiéramos entrar. Eran condiciones, y entonces yo digo, bueno, mi insignia de madera, yo me la gané en ese acantonamiento. ¿Por qué? Porque el tema es, nunca habrá nada que nos permita saber exactamente cuándo estamos listos. Entonces, el proceso de autogestión que cada uno de nosotros tiene que hacer para rellenar aquello que no aprendí, pero que es una necesidad ahora, es parte de lo que implica y por eso les ponía el ejemplo de ser insignia de madera. Sí, la insignia de madera es un emblema que nos dice que hacemos, que las personas que lo portamos sabemos hacer lo mínimo para llevar el programa educativo. Entonces, ¿qué es lo máximo? Lo máximo es el aprendizaje continuo que me hace a mí aprender, llevar
capacitarme, experimentar una y otra vez. Así que es una fuente inagotable de experiencia. Estamos listos, al menos en el corazón lo estamos. Y la propuesta de cursos que tenemos pronta a regresar está en este momento siendo construida por un montón de dirigentes de esta organización. Perfecto, eso serían como las preguntitas y comentarios que podemos ver por acá. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, tenemos que hacer un receso, creo, porque seguimos con la charla. Ahí está, un saludo y bueno, simbólico también. Yo quería aprovechar para un comentario que hoy ha circulado mucho en redes a partir de una consulta o un tema que no quedó completamente claro en el día de ayer. Vean, que tiene que ver con espiritualidad. ¿Es negociable la ley? No, no es negociable. ¿Es negociable la promesa? No, no es negociable. La ley, la promesa forman parte de una ley de la República que nos creó, pero además forman parte de lo que está establecido por las conferencias mundiales, guías y SCAUT. Y por otra parte, forma esencia del movimiento de guías y SCAUT de Costa Rica, expresado en su normativa y en su propuesta educativa. ¿Qué es negociable? El método. ¿Se puede cambiar algo? No, no se puede cambiar algo. Repito, si Francisco Herrera no es trabajador, a lo mejor no es la persona para hacer la promesa. Entonces, la promesa no se adapta al muchacho. El muchacho se adapta a la promesa. Es así de con sencillo, hasta tanto haya transformaciones. Gracias a las observaciones que hacían algunas personas ayer, obviamente nos están quedando cosas en el tintero para esta revisión de la propuesta educativa que estamos haciendo, de la política educativa que habrá que entrar a revisar, de la normativa en el caso que corresponda. Pero hoy por hoy lo que tenemos puesto en blanco y negro es eso, una ley que tiene 10 puntos, que todos sabemos de qué se trata, adaptada a manada con 7 puntos, que también es una adaptación, dado que queremos que ellos poco a poco lleguen a las otras aspiraciones, y una promesa donde el texto de la promesa es muy claro lo que dice, y cuando queremos hacerla, las personas que la hemos hecho, es porque hacemos esa promesa. Es un detalle importante que queríamos compartir, porque bueno, un poco algunos comentarios, curiosamente de gente que no participó en los seminarios, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Don Gilbert y los compañeros ayer hicieron un maravilloso trabajo en este sentido. Así que muchísimas gracias por este rato, por la invitación, por la construcción y por supuesto por todos esos aportes que están quedando para que los compañeros del programa educativo puedan continuar trabajando en esto. Gracias Gustavo, gracias Anita, gracias Samuel, gracias Sander y todas las personas como Patti que son expositores en este seminario. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias de verdad por este viaje en la historia que nos da una visión hacia el pasado, pasando por el presente y también una ojeada hacia el futuro, hacia dónde vamos. Ahorita vamos a tomar un receso. Volvemos a las 7:30, por lo cual tenemos 25 minutos, da chance de preparar un cafecito, de prepararse una comidita, si gustan cenar. Les voy a pedir nada más antes de que se vayan, si pueden encender todas sus cámaras para tomar una foto, si gustan pueden hacer su saludo guía scout. Hacemos 2 minutos, encendemos todas las cámaras, una linda sonrisa. Perfecto, le voy a pedir a mis compañeros si pueden tomar unas capturas de los asistentes. Sí, 3, 2, 1. Todos sonriendo. Muchas gracias. Ahora sí, los dejamos y nos vemos 7:25. Vamos a iniciar a abrir sala. Los que ya están aquí pueden permanecer, ese por el mismo enlace. 7:30 en punto. Iniciamos con Patricia Fallas. Muchas gracias. Impacto del movimiento Guía Scout en nuestra sociedad. Le invitamos a inscribirse a los diferentes espacios del seminario a lo largo de la semana
por medio de los enlaces que estaremos compartiendo en el chat a continuación. Es importante aclarar que es un único enlace por día. Les recordamos que para optar por el certificado de participación deberá asistir a al menos 8 de las 11 charlas programadas. El equipo de apoyo estará ayudando con el ingreso de personas a la sala, respondiendo preguntas generales en el chat y anotando en orden las preguntas que van dirigidas a la expositora para el final. Tendremos una presentación de 50 minutos, seguidos de 20 minutos para preguntas y por último, un cierre. A continuación, una breve reseña de la expositora. Patricia Falles Azufeifa, guiadora de tropa del Grupo 12 de San Joaquín de Flores, colaboradora de Guías y Scouts de Costa Rica en el área de formación y programa. Adelante, Patricia. Hola, buenas noches. Espero que todos estén bien. ¿Cómo les va? Un saludo, hace tiempo que no nos vemos. Es un placer para mí estar con ustedes. Hoy vamos a hablar del programa educativo. Samuel, por favor. Un momento, por favor, ya le voy a proyectar. Ok, la sesión que vamos a tener ahorita es ¿qué es programa educativo? Samuel, ¿me puede poner la otra, por favor? Básicamente los objetivos que vamos a tener ahorita serían explicar en forma virtual qué es el programa educativo en Guías Scouts de Costa Rica como un pilar de la oferta de educación no formal que es nuestro movimiento. Y de ellos se desglosan 2 objetivos, que es conocer los elementos del programa educativo, cómo esto ayuda a la formación positiva y el liderazgo funcional de nuestros niños, jóvenes, y determinar qué espera la sociedad de nosotros. Cuando nosotros hablamos de programa educativo es muy extenso, ¿verdad? Es un tema muy extenso. Hoy vamos a tratar de darle una pincelada para que las personas que no conocen de qué estamos hablando cuando comentamos de qué es el programa educativo tengan una noción de qué se les dice o de qué se trata, ¿verdad? Pero en algún momento creo que hay que hacerlo más extensivo para que tengan noción. Por favor, Samuel. Vamos, ok. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces en la oficina o cuando uno va a algún lugar o cuando más o menos cuando la gente sabe que uno es guía y scout, o le dice, ¿usted qué es? Entonces uno dice, soy guía y scout. ¿Y qué hacen los scouts? Ustedes nunca se han puesto a pensar qué respondemos, qué decimos nosotros. Ustedes les dicen, hacemos campamentos, bueno, vamos de caminata, o hacemos nudos, vamos de excursiones. ¿Ustedes qué responden? Necesito que ustedes, por favor, al final de la sesión, si alguien tiene a bien responderme esa pregunta, ¿qué respondemos? Cuando alguien me pregunta a mí, Patricia, ¿usted es que es guía y scout? Sí, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué hacemos? La dejen por ahí, por favor, y en algún momento, cuando terminen, si la pueden responder. Samuel, por favor. En los parques de campamento, ayudando en desastres naturales o presentando el tan ansiado cheque de la Teletón. A lo mejor ya nos has visto o al menos has escuchado hablar sobre nosotros. Pero, ¿quiénes somos y qué es lo que realmente hacemos? Somos un movimiento de niños y jóvenes acompañados de adultos
todos comprometidos en forma libre y voluntaria al desarrollo integral de habilidades para la vida, para nuestro pleno potencial como individuos y futuros ciudadanos. Todo esto por medio de una educación no formal, complementaria a la familia y a la vida escolar. Esta aventura nació hace más de 100 años, cuando el movimiento Scout llegó proveniente de Inglaterra, fundado por el inglés Baden-Powell. Cuando hablamos de guías nos referimos a un movimiento igual dirigido a mujeres que llegó años después a Costa Rica. La historia de un giro en 1976, cuando ambos movimientos se fusionaron en lo que hoy es la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica. Aunque disfrutamos de estar siempre listos para servir, somos más que nudos y campamentos, porque todo eso se enmarca en un programa educativo y un método de enseñanza que ofrece una formación integral y ajustada a la realidad de nuestros niños y jóvenes de a 20 años. Ok, esto era la parte de un video institucional. La mayor parte ahí indica qué es el programa educativo. Yo voy a retomar unas palabras que decía, que en paz descanse, un formador que tuvimos, que tal vez alguno lo haya conocido, que se llamaba Adolfo Aristigueta. Don Adolfo, para que nosotros pudiéramos entender, él nos explicaba que el programa educativo era con P mayúscula y el otro era con P minúscula. Como lo dice el video, nosotros somos un movimiento de educación no formal. ¿Por qué? Porque somos un movimiento de educación no formal. Porque resulta que tomamos un programa, o sea, creamos un programa para la vida, para crear muchachos para la vida. De acuerdo a la ley constitutiva que Francisco se los mencionó hace un ratito, que fue creada por la Asamblea Legislativa, en el artículo número 3 de la ley constitutiva, hay una definición de guías Scout de Costa Rica, donde dice que tiene como finalidad esencial y enmarcada dentro de los diferentes principios que poseemos, crear o formar, desarrollar a una persona en forma integral y con una base que no es una educación, que no es formal. No es formal porque no vamos a ninguna institución y nos sentamos. Bueno, ahora estamos en tiempos diferentes. Nos sentamos de frente y tenemos a un profesor y nos hace unos exámenes. Tenemos que cumplir ciertos objetivos. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque no aprendemos por un método que tenemos. Aprendemos casi siempre, que es lo más adecuado, por medio del juego. Ustedes me pueden hacer el favor de terminar de ver el video para terminar, porfa. No, sáquelo. Fantasía de ser lobatos y explorar el mundo al lado de los personajes del libro de las Tierras Vírgenes. La aventura de la tropa, donde las patrullas de entre 11 y 14 años luchan por ser las mejores a través de campamentos, caminatas, excursiones y muchas actividades más. Nuestros jóvenes entre 15 y 17 años descubren la cosmovisión indígena costarricense a través de la GUAC, que significa Grupo de Jóvenes en Bribri. Y finalmente, entre los 18 y 20, estos jóvenes viven su compromiso personal y solidario en la comunidad. Los adultos también pueden ser parte, donando su tiempo en lo que sepan hacer desde cualquier área, profesión u oficio, siendo parte de una experiencia que cambia vidas.
nuestro uniforme y la pañoleta que portamos son parte de nuestra identidad y nos recuerdan la promesa que llevamos en el pecho desde el día que decidimos ser parte de esta hermandad mundial de más de 60 millones de personas. Este es apenas el comienzo. Las opciones son muchas y solo faltas vos, porque ser guía y scout es para todos. Ok, como lo decía el video, el programa educativo es un programa para la vida, donde va brindando en forma progresiva la oportunidad de crecer, ¿verdad? Si ustedes toman los objetivos educativos de todas las secciones y se pueden poner a ver, los objetivos de las áreas de crecimiento van en forma paulativa creciendo, ¿verdad? Van de menor a mayor, van en forma paulativa. Entonces, los de la manada son más pequeñitos, los de la tropa intermedio, vienen los de la UAC y llegan hasta los de la comunidad. ¿Para qué? Para que ese niño, esa niña o ese joven logre cumplir una misión en el mundo, para que lo transforme, para que tome decisiones donde esté, en el momento en que él esté, como sea, donde, en el lugar, donde quiera, en el campo, en donde quiera. Eso es para la vida. Resulta que el programa educativo, ¿verdad? Está enmarcado en tres grandes áreas. Primero, el propósito y principios. ¿Cuál es nuestro propósito? Es contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes del país. ¿Para qué? Para que, como lo dijimos, logren insertarse a la vida y sean muchachos de bien. ¿Me pueden pasar la otra filmina, por favor, un momentito? Ahí está el propósito. ¿Qué es el propósito? Desarrollar muchachos y muchachas, jóvenes, adultos, con un nivel emocional, social, espiritual, física, intelectual y éticamente. Si ustedes observan esas 6 áreas, la anterior, por favor, si ustedes observan las 6 áreas que están ahí, pegan contra las 6 áreas de crecimiento, ¿verdad? Que si ustedes las pueden encontrar en las cartillas o en las bitácoras de las secciones, cada una. Entonces, cada sección, si ustedes se ponen a observar, tienen esas áreas de crecimiento. ¿Para qué? Para lograr un propósito. No están desligadas, para que logremos contribuir con lo que la política quiere y con lo que la ley, ¿verdad? En su artículo número 3 está solicitando, que es desarrollar un individuo o una individua con esas áreas de desarrollo. ¿Me pueden pasar la anterior, por favor? Ok. Lo otro que está enmarcado son los principios. Propósito y principios van juntos. Los principios. Dentro de los principios tenemos los deberes para con Dios, los deberes para consigo mismo y los deberes para con los demás. Eso lo hacemos en nuestra seña guía y scout, ¿verdad? Si ustedes se olvida o lo pierden, ahí está, ahí lo hacemos. En nuestra seña guía y scout lo hacemos. Los deberes para con Dios, que serían los deberes que cada uno podría experimentar en su forma de espiritualidad, los tiene que desarrollar cada uno. Los deberes para consigo mismo, los deberes que cada uno tiene para como uno como persona, como hijo, como hermano, ¿verdad? Y se le tienen que desarrollar a los muchachos. Y los deberes para con los demás. En la parte social. Esos son nuestros 3 principios indisolubles. Y como lo diría Frank, no son negociables. Esos son nuestros 3. Se hacen en la seña, guía y scout. Y si ustedes se ponen a ver, el mayor
es el principio para con Dios. Y los dos están a la par. Esos principios no son negociables. ¿Me pueden poner el marco, por favor? Entonces, tenemos los principios. La otra base en la que se sustenta el programa educativo es el método guía y scout, que nosotros casualmente lo vamos a ver más adelante, pero solo lo vamos a ver en forma breve aquí. Eso es un pilar que mueve el programa educativo, ¿verdad? Porque es el medio por el que nosotros vamos a lograr algo. Es nuestro método guía y scout, lo que nos hace diferentes de otras instituciones o de otras organizaciones, lo que nos hace diferentes del sistema de educación formal, ¿verdad? Que es nuestro método guía y scout. Ok, y de último, que no lo hace menos diferente, es las experiencias y situaciones vividas. En el video que ustedes acaban de ver, es un video que tiene recopilación de varios eventos, de varias actividades. Todo lo que nuestros niños y jóvenes logren vivir dentro de nuestro movimiento y por fuera del movimiento son experiencias que los ayudan para forjar la vida. Recuerden, y es algo muy importante, que cuando ustedes dan programa educativo o dan el PPP, que es el programa de evaluación, de progresión personal, ustedes no solamente se basan en una evaluación de observación cuando los muchachos están en actividades. Ustedes también tienen que recopilar información cuando los muchachos están fuera del movimiento, o sea, cuando están fuera en la casa, en el colegio, en el coro, en la banda, en karate. Esas son experiencias que ustedes tienen que recopilar. Entonces, todas esas situaciones de vida, ¿verdad? Son las que ustedes es un pilar fundamental en el proyecto educativo. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que está inmerso en el propósito, que es la ley guía y scout. Nosotros no solo somos guías y scout cuando andamos con uniforme o cuando vamos al consejo de grupo, ¿verdad? No voy con uniforme, pero estoy inmerso ahí. O cuando voy de campamento, yo soy guía y scout. A mí no me gusta utilizar esa palabra, pero a veces sirve más dentro y fuera. Yo soy guía y scout en todo momento, con o sin uniforme. Entonces, las experiencias y situaciones vividas es un pilar fundamental en nuestro movimiento y es un pilar fundamental en el programa educativo, porque nos ayuda primero a saber si realmente lo que nosotros estamos dándole a nuestros muchachos, guiándoles y orientándoles, está sirviendo, ¿verdad? Porque puede hacer que Lupita sea excelente en la tropa, ¿verdad? Llega ahí, es una buena líder, guía a sus muchachas, es buena cocinera, etcétera. Pero cuando sale de la reunión y yo hablo con su mamá, la mamá me dice que Lupita no cumple con sus tareas, no recoge su ropa, no tiene deberes, no le gusta ir al culto, no le gusta ir a la iglesia, etcétera. Entonces, esas experiencias yo tengo que darle seguimiento y son situaciones de vida, ¿verdad? Entonces, es un pilar fundamental porque nos demuestra y nos lleva a saber si nuestro programa sirve o no sirve. Es maravilloso, ¿verdad? Cuando uno pregunta, ¿cómo es ese grupo? ¿Cómo es la 12, por ejemplo? ¿Cómo es la 12? Ah, es un excelente grupo. ¿Por qué? Porque el programa educativo que ellos dan es excelente. Entonces uno se pone a pensar, ok. Entonces quiere decir que ellos llevan un buen propósito, ¿verdad? Tienen un incumplimiento de los principios, se basan en el método guía y scout y las experiencias que ellos tienen son excelentes, ¿verdad? En eso se enmarca el programa educativo.
algo que tengo que decirles, pero que sinceramente se me olvidó. Tenemos que recordar que el programa educativo es una de las áreas que tiene fundamentalmente, se basa esta Asociación de Guías Scouts de Costa Rica. Hay otras áreas en las que también se basa. Por ejemplo, la formación de adultos, ¿verdad? La gestión de adultos también se basa en eso. Entonces, el programa educativo es uno de los pilares fundamental para llevar esto. ¿Me pueden pasar, por favor, la otra filmina? Ok. ¿Cómo sabemos si yo, Patricia Fallas, y el grupo están dando un buen programa educativo? Se responden 4 preguntas. ¿Por qué lo doy? ¿Cómo lo doy? ¿El qué y el para qué? Entonces yo tengo que responderme esas 4 preguntas para saber que el programa educativo que yo estoy dando a mis muchachos está llegando. Necesito que entiendan que el programa educativo, se acuerden del marco que acabamos de ver, y que el programa educativo no es hacer nudos, es parte de hacer nudos. El programa educativo es el todo que yo doy, es la vida de grupo que tiene que tener todas esas 4 preguntas. ¿Por qué yo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Y para qué yo hago esto? ¿Me pueden pasar la otra? Entonces, ¿por qué yo lo hago? ¿Por qué yo aplico un buen programa educativo? ¿Por qué? Porque yo pretendo desarrollar individuos plenos que practiquen una buena ciudadanía. Gente que sea de paz, gente que pueda resolver sus problemas y ayudar a resolver el problema del mundo, ayudar a resolver el problema de la comunidad donde viven, de su grupo, de sus pequeños pares, de su patrulla. ¿Por qué? Yo hago eso por eso, para desarrollar individuos plenos, con conciencia, con una buena disciplina, con un buen desarrollo, que sean colaboradores, que sean inmersos en un mundo, que sean responsables en todo el sentido de la palabra, en un Esperamos unos momentos, por favor, para solucionar el fallo técnico. Agradecemos su paciencia. Ok, quedamos ahí. Ahora sí. Suave, 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 suave. Disculpen, jóvenes. Entonces, cuando nosotros nos respondamos y yo diga, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? Yo no lo hago, no lo hice porque quiero entretener a Lupita. Bueno, pero recuerden que Lupita tiene un desarrollo. Yo pretendo que ella tenga una fase progresiva de desarrollo. Entonces, si Lupita llega a mi tropa, yo pretendo que Lupita aprenda. Yo no voy a hacer nada con divertir. Si ustedes pretenden y cuando ustedes digan, ¿por qué hago eso? Porque los hijos están aburridos y ay, los quiero divertir un rato. En nuestra organización nosotros no hacemos actividades lúdicas. Eso tienen que tenerlo. Siempre hay una razón de por qué las hacemos.
porque quiero desarrollar sus sentidos, porque quiero desarrollar su motora fina, porque quiero desarrollar su motora gruesa, porque quiero hacer un juego de Kim para que aprendan, desarrollen el olfato, para que sean más observadores. Y eso, esa observación los va a llevar a algo más grande al final, ¿verdad? Pero no divierto. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué? ¿Por qué voy de campamento? ¿Por qué voy de caminata? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces tienen que, cuando ustedes respondan, ¿por qué? Porque yo quiero que mis muchachos y mis muchachas, al final, cuando yo los tome y se los dé al dirigente de UAC, vayan más plenos de lo que yo los recibí en Managua. Sepan planificar, etcétera, todo lo que quieran. Entonces, logren ser un poquito más plenos de lo que yo lo recibí. Entonces, eso me tengo que responder. Entonces, eso es fundamental. Okay. Estamos. Por favor, me pasan la otra. Ok. Llegamos al cómo. Entonces, ya vimos el por qué. Ok. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso es una otra respuesta. ¿Cómo lo voy a hacer? Facilísimo. Con nuestro método Guía y Scout. No hay otro método. O sea, no hay otra cosa cómo hacerlo. En el momento en que yo cumplí el método Guía y Scout, ahí lo logré. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Con una adhesión voluntaria a una ley y una promesa. Okay. Es voluntaria, por eso lo puse en mayúscula. Yo no obligo a nadie a hacerla. Es voluntaria. Yo lo hago delante de mis pares para que mis pares sepan lo que yo estoy haciendo. Que yo, Patricia Fallas Azofeifa, me comprometí a cumplir una ley y una promesa. ¿Verdad? Ok, eso es. Entonces yo hice una adhesión, por eso se pone adhesión voluntaria. Yo no obligo a nadie. Cada uno lo hace. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo continúo? Con aprender haciendo. ¿Cómo aprendo yo a hacer un nudo? Porque yo lo hago. Yo aprendí que poniendo yesca en el suelo, poniéndole yesca seca, metiéndole basto ahí, poniendo 3 piedras y haciendo, y con mucha paciencia y con un fósforo, yo logro encender un fuego. Yo lo hice, lo aprendí haciendo. Aprendí a levantar una carpa porque lo hice yo, junto con otros muchachos, pero yo lo hice yo haciéndolo. Aprendí a levantar la carpa junto con mis otros pares. No vivo en una sociedad individualista. Yo vivo en una tropa y en esa tropa estoy en una patrulla y en esa patrulla tengo mis pares. ¿Verdad? Y mis pares usualmente son de mi misma edad. ¿Por qué? Porque es con los que yo me voy a llevar mejor. Esa es la idea. Convivencia en grupo de pares. Todos, desde la manada hasta la comunidad, todos convivimos en pares. El método Guía y Scout no es para la manada, no es para la tropa y no es solamente para la UAC y no es para la comunidad. Es para todas las secciones, para una sola. Todos usamos lo mismo. El otro punto es un desarrollo progresivo individual. Vuelvo a lo mismo. Lo que hablábamos hace un ratito, vamos paulatinamente aprendiendo. ¿Verdad? Vamos paulatinamente. En la manada aprenden cosas pequeñitas, llegan a la tropa, aprenden cosas más grandes. En agua ya pintan un basurero más grande y en la comunidad ya van a pintar una escuela. Eso van en forma progresiva e individual. Ahí. Porque lo que yo aprendo en mi forma de aprender es lo mismo, no es lo mismo que va a aprender Carmen o Roxana. Yo aprendo a mi manera, es en forma individual. Ay.
Batería. El cargador está ahí. Ah, se apagó. ¿Se apagó? Sí. Tome. Ay, no. Todavía la escuchamos, doña Patricia. Si quiere puede buscar el cargador, espera unos minutos. Algo pasó. Auxilio, algo pasó. Les pedimos unos minutos para arreglar el problema técnico. Agradecemos su comprensión.